está el bidón de Roundup. Más corporización del poder que lo que está envenenando a 13 millones de argentinos, a nuestros ríos, a nuestra tierra. Más corporización de poder que el bidón de Roundup. Sería como si te dijera una mina antipersonas. No hay nadie que sea poderoso, pero tenés una mina antipersonas en el medio del campito por el que hay que caminar. Los pibitos se están muriendo, como efectivamente se están muriendo, por cosas como esa. Hay un bidón de Roundup, no me acuerdo si es Roundup, si dice la marca, si no, pero bueno, todos sabemos que son agrotóxicos. Eso es lo que desata toda la tragedia. Y por ahí hubo un par de instancias, ¿no? Hasta los 70, y ahora también podemos pensar en la literatura del boom, las novelas de los dictadores, vos decís político, así en el sentido de que el tema sea el oficio de la política. Bueno, a ver, mis novelas yo creo que son también políticas en ese sentido, porque en La Virgen Cabeza tenés una villa que se organiza y se enfrenta a los poderes que normalmente hacen uso de los cuerpos que habitan las villas de los pobres, ¿no? Y que aparte que se constituyen como con autonomía, es un colectivo. Eso es más político que eso, difícil. Después, en la Sanatoria de Chinairon, desertan de la argentinidad para hacer una especie de nación nueva. Es re político, para crear un sistema político nuevo. Son re políticas. Y es que pensar una política sin cuerpos es del orden de lo perverso más perverso, es del orden de la abyección más abyecta. La política que se piensa sin cuerpos, se cagan los cuerpos, y lo único que tenemos nosotros es cuerpo. O sea, nos revientan el cuerpo, listo, se acabó. No es que agarramos y nos ponemos otro, lamentablemente. Ahora que cumplí 50 es un tema que me preocupa, pero bueno. Listo, es boludo, se acabó. Entonces, una política que no piensa los cuerpos, que no contempla los cuerpos y los puercos, si querés también, pobrecitos, es una política asesina. Es una política perversa, es una película también, porque no hay política sin película, ¿viste? O sea, las boludeces que nos mandan. Una política sin cuerpos es una política asesina. Una política que no piensa los cuerpos es una política asesina. No sé, me acuerdo hace poco leí una entrevista que le hacían a un líder guerrillero de los 70, que me cae muy antipático, Mario Firmenich. Y le decían a Firmenich, en una entrevista del 76, yo creo que estaba en México, y le preguntan, bueno, ¿usted cómo cree que sigue esto? Y dice, bueno, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas, y después, no me acuerdo cómo veía el futuro, yo me quedé en eso, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas. Es fuerte. Es fuerte, y él hablaba solo de ese año, ¿eh? ¿Él iba a ser una de las bajas? No, sí, él estaba afuera. Pero igual esa es una canallez propia de todos los líderes militares, que en general ya desde lo clásico, ellos están arriba de la montaña dirigiendo la batalla y la gente se mata ahí abajo. Pero pensar, o sea, la política sin cuerpos es crimen, es nada más que crimen. Como ahora cuando yo me llama mucho la atención esto, y ahora volviendo si querés a la religiosidad, y a cómo se instaura un discurso, nosotros todos pensamos por arquetipos. O sea, pensamos abstracciones que son casi religiosas, pueden tener un dios en la pirámide o no, pero son organizaciones imaginarias que no responden a una racionalidad científica, digamos, científica de ciencias duras. Pensamos con grandes categorías. De hecho, la misma abstracción que necesitamos para poder pensar ya es un soslayar lo concreto que es impresionante, y lo único que hay, una vez más, es lo concreto, pero si nos vamos a caso por caso no podemos pensar, ¿no? En estos días leía la Corte Suprema, fuerte golpe, fuerte impacto al gobierno por el fallo de la Corte Suprema. No se sabe si se va a poder llegar al déficit cero o algo así. Nadie dice nada de no sé cuántos millones de viejos que viven con 9 lucas por mes y tienen que gastar por lo menos 7.000 en remedios. ¿Entendés? Como eso es establecer también un sistema imaginario perverso. No pensar en los cuerpos que se ven afectados por esas medidas, ¿no? Cuando hablan así el déficit cero, ahí no hay cuerpos. Es como, ¿se acuerdan de la guerra del Golfo? Que solo veíamos unas luces en el cielo. Nunca te mostraban un pibito descuartizado.
En la guerra, los pibitos descuartizados, los pibitos, los viejos, todo el mundo, ¿no? O sea, hay como un sacar a los cuerpos del medio, como si no existieran, como si hubiera alguna cosa que no fueran cuerpos, y lo único que hay son cuerpos. Respecto a tu pregunta, el feminismo, en el sentido de, por ejemplo, los personajes políticos, si querés, por ahí es llevar a... Por ahí incide en todo este tipo de literatura. No lo sé, porque estoy pensando ahora en colegas míos que son sospechosos de cualquier cosa menos el feminismo, son unos otentotes, unos hombres de Neandertal, y hay algo que ellos también están haciendo en esos términos. Entonces, tal vez se podría pensar que esto es una sistematización, que es una boludez, las cosas que se dicen así, tomando cerveza en una mesa, sin pensar mucho. Creo que antes de los 70 en Argentina, por periodizarlo así, había una literatura política en términos de funcionarios, en términos de políticos que trabajan de políticos. Después, durante ya la dictadura, cualquiera, y cuando vuelve la dictadura queda un poco de ese coletazo, y vienen los 90, se cae el muro, vienen los 90, y todo lo que hay es un mundo que es una bulia, de un montón de pelotudos que les caían perros en la cabeza y decían, como esa cosa de la indiferencia de los 90, como la cosa de que nada tiene sentido, nada importa, de extremo cinismo, que supongo que tenía que ver con lo que había pasado acá, con la caída del muro, con la falta de horizonte de cambio de nada. Y después de eso, a fines de los 90, a principios de los 2000, aparece esta otra literatura que tiene que ver ya más con historias más chicas, pero que no son ya de esa bulia, de esa astenia, de esa parálisis emocional que tenían por ahí muchos personajes de la literatura de los 90. Y ahora, bueno, hay gente muy joven escribiendo y es político, rabioso a los 70, diría yo. Yo estoy leyendo textos de muy explícito, muy claro, que aparte son hechos para rapear, para gritar, para arengar, y estoy viendo bastante de eso, y mucho de eso muy hermoso, ya asociado más con lo performático, como que, qué sé yo, tal vez se podría periodizar históricamente, y cómo el feminismo estaría atravesando la literatura, quizás tiene que ver con la conquista de espacios. Quizás lo que se logra, yo veo esa pintura de ahí y veo a Rucci, a Alfonsín y a Cristina Kirchner. ¿No? Hace rato que estoy mirando y digo, ¿pero qué hace ahí? Después un señor con una flecha en la cabeza. Claro, el Papa, tenés razón. No Bergoglio, pero otro, la de anteojo, María Julia. Yo pienso que con el Bicentenario probablemente nos haya pasado algo de ponernos a pensar la nación otra vez. Con el Bicentenario, las constantes crisis. Y Fierro, el libro de Hernández, tiene bastante que ver, ¿no?, con la Constitución Nacional tal y como se dio. Fierro, el personaje, es un hombre quebrado, vuelto canalla y todo roto por la acción del Estado, que le secuestra su vida. El tipo tenía hijos a hacienda de mujer en ese orden que nos repugna, si querés, pero no deja de ser un orden. El tipo tenía algo, se lo sacan todo. O sea, cuando se decide que este va a ser un país latifundista, al pequeño productor lo hacen bosta y lo llevan a pelear al ejército y no le pagan los sueldos. Bueno, ¿el tipo qué va a hacer? Bueno, después de todo eso, termina desastrado, pobrecito. Entonces, Fierro la historia del destrozo de un hombre a manos del Estado. Y me parece que tanto el texto de Martín como el mío lo rescatan de ahí. En el texto de Martín, Fierro es un hombre feliz, dueño de su deseo, que lo lleva a cabo, y en el mío termina bárbaro, tiene un montón de hijos, está chocho, está feliz de la vida, como que se lo rescata de ese destino tremendo. Yo quería que sea un libro muy feliz, así que se iban a reconciliar hasta Rosas y Urquiza. Si me dabas tiempo, me dabas una página más y los ponía besándose. Como, más o menos, es un viejo borracho que es medio desastre, pero es simpático. Y tiene una idea, el tipo lo que tiene es una idea de nación acorde a su generación y a su clase social. Los tipos querían hacer de Argentina un país moderno, el granero del mundo. Ahora los tataranietos, esta banda de mogólicos que hacen un supermercado, porque no crecieron mucho, ¿viste? No pueden pensar más. Pero
No, me parece que no queda tan mal, es borracho, como tantos borrachos. Pero no sé, por mira, ponele. Somos buena gente a veces, los borrachos. Y... Para. No, y volviendo me parece que Martín Fierro es el relato de una clase de consolidación de una nación en especial, una nación que descartó a los pequeños productores en pos de los latifundios, y que ahí ¿qué hace? Decreta que vamos a ser un país pobre para siempre. Te digo, qué sé yo, tras muchas cosas que nos distancian de Estados Unidos, la forma en que se dio la propiedad de la tierra es, creo que tal vez la elemental. Ya lo decía Sarmiento también, que no puede ser sospechado de trotskista. En Carapachay Sarmiento dice eso. Cómo se divide la tierra, las posibilidades que se le da de trabajo a mucha gente, de trabajo por su propia cuenta, con su propia tierra, a mucha gente o a muy pocos, y cambia un país, ¿viste? Nos tocó esto, qué sé yo. Es lo que hay. Y bueno, Martín Fierro relata eso. Entonces, cómo después de eso Lugones hizo el libro nacional, hizo la operación que hizo, cómo puede ser el héroe nacional un hombre quebrado, roto, que no termina siendo, se encuentra con los hijos después de todo eso y es incapaz primero de llamarlos por sus nombres, no sabemos cómo llaman, hijo mayor, hijo menor, nadie le pedía mucho, Martín 1, Martín 2, le podrían puesto nada. Un tipo que no es capaz siquiera al final del libro, y aún cuando ya en la vuelta Hernández es caretísimo y hace ese libro tan careta, Lugones rescata eso, pero la memoria popular también rescata eso, y eso es muy interesante, porque no, al viejo Vizcacha. En la memoria popular, no sé, mi abuela, que pobrecita, a veces me escribía las cartas, ella vivía en una parte de Buenos Aires, y yo no entendía lo que decía, la falta de ortografía que tenía, había llegado hasta tercer grado, entonces tenía que estar media hora mirando la carta, viendo qué palabras formaban esas letras que estaban agrupadas de modos que a mí no se me hubiera ocurrido agrupar nunca, ¿no? Pero mi abuela sabía cosas, por ejemplo, así que con H, C, y no me acuerdo, y K, creo, así, pero mi abuela, que había tenido tan poca instrucción, sabía hablar sobre el viejo Vizcacha, este amigo del juez, viste, ese tipo de cosas que también hablan, digo, la gente, el pueblo no selecciona eso porque sí, de todo ese bagaje, porque habla de su vida, o sea, habla de la vida de todos, ¿no? Vieron que ayer, o anteayer, sobreseyeron a Coto, que tenía un arsenal con armas de guerra, y metieron en cara a un pibe por putear a un funcionario. Decís como, ¿cómo si putear a alguien es inofensivo y tener un arsenal es potencialmente asesino? Y bueno, hacete amigo el juez. Es como, por eso queda eso, me parece que no es casual, ¿no? Bueno, también está eso, ahí volvemos a lo de centro y periferia, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer relatos con castillo. ¿Dónde mierda viste un castillo acá? ¿Viste? Bueno, que se muevan 2 neurones, se imagina una villa, tampoco para tanto. Pero sí pasa con los españoles mucho eso también. Dicen, no, eso es difícil de entender porque a lo mejor dice poronga en el texto. A ver, todas las pollas que me comí tuya. Empecemos a pensar, pero sí es cierto que tienen esa cabeza más limitada de los centros. O les hablas en la lengua de ellos o no les interesa. Así que bueno, no sé qué pasará. También se tradujo al inglés, al Reino Unido. Y bueno, tiene sus lectores. De hecho me invitaron al Festival de Edimburgo hace 2 años y ahora me volvieron a invitar. Así que se ve que les gustó, yo qué sé. No sé si a mucha gente, pero a algunos. Y está traduciendo en la Universidad de Edimburgo también a la China. No sé, no me imagino. Escocia realmente es más lejos posta que Italia. Pero algunos lectores, alguna gente engancha. Trabajo más o menos cuando me preguntan cosas. Yo no domino ninguna lengua otra como para al nivel que domino el castellano ni en pedo. Y sí, pero con algo así no hacemos una traducción, ¿eh? Yo, viste, me doy cuenta del ritmo, pero desconozco absolutamente la historia de la literatura anglosajona como para poder reponer qué podrías poner en vez de un poema, en vez de una jarcha, qué es equivalente en la cultura anglosajona a una jarcha. Yo qué sé. Slam Virgin. Y en italiano, la Vergine de Basifondi. Es linda Basifondi.
Y lo que me pude ver en la traducción de la Virgen al inglés es que tenía mucho ritmo, que es algo que a mí me importaba mucho. Y ahora las decisiones de la traductora respecto de cómo cambió esa jarcha, yo vi que era un poema que no tenía nada que ver, no era una traducción de la jarcha, era de algo de la traducción cultural de ellos, y me encantó que así decida y no se ponga a traducir a tontas y a locas. Así fue, pero yo no tengo con qué, ¿viste? Puedo responder preguntas y nada más.